Qué día más especial, el Día Mundial de la Tierra, para recibir a una mujer que lidera, de hecho representa a la organización que agrupa a 150.000 ingenieros y 9 asociaciones nacionales que van desde los aeronáuticos, los agrónomos, caminos, industriales, ICAI, minas, montes, navales y telecomunicaciones. Es la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, una institución de largo trayecto. Fue fundada en el año 1905. María Cruz Díaz, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Que se celebre hoy el Día Mundial de la Tierra. Imagino que para alguien que ha dedicado buena parte de su vida precisamente a estudiar, a cuidar el suelo, los suelos, es importante, ¿no? Ha sido mi profesión mi profesión sigue siendo la de ingeniero agrónomo, pero he dedicado a la docencia de conservación de suelos y de edafología durante 35 años en la Politécnica de Madrid, así que para mí hoy es un gran día. ¿Cómo están hoy nuestros suelos, pensando en términos agrícolas? Pues bastante mal. Mal porque somos un país muy viejo. Tenemos casi 3.000 años de agricultura y tenemos unos suelos pobres, muy pobres en materia orgánica, pero muy cuidados, es decir, todavía muy bien, más que cuidados, muy bien manejados por nuestros agricultores, que son muy sabios, pero son especialmente pobres, quitando franjas muy pequeñas de la península ibérica, de suelos ácidos, son suelos que no llegan al 1% de materia orgánica ninguno. O sea, estamos en el 0,2, 0,3, 0,5. Y eso requiere un manejo muy cuidadoso y una conservación muy buena, que no tenemos. El mayor problema de nuestro país, el medioambiental mayor, es la erosión. Y con todo lo que hemos inventado los seres humanos y con lo bien que han trabajado ustedes en la ingeniería, ¿no hemos encontrado la manera de enriquecer nuestros suelos? Sí conocemos la manera y nuestros agricultores y los ingenieros agrónomos la practicamos. Es una manera antigua, que es agregarle materia orgánica. ¿Sin contaminar? Sin contaminar, o sea, no tenemos por qué contaminar, esa es la verdad, porque hay tecnología. Lo que ocurre es que, hay que aplicar la legislación y aplicar la tecnología de forma de que... No, la verdad es que contaminación de suelos va muy por detrás de la erosión y muy por detrás de la salinización. O sea, esos son nuestros dos factores. La contaminación es puntual y es menos de lo que se pensaba, porque tenemos suelos muy pobres que retienen muy poco y tenemos las capas, hídricas muy profundas. Aquí hacer un pozo, en España, en Holanda haces un huequito, por eso tienes esos problemas y ya tienes el agua. Aquí hay que pensar que hay que bajar de 70, 100, 200, 300, 400 metros. Entonces la contaminación es muy difícil que descienda a esos acuíferos. Si no es por las embocaduras de los pozos o por mal manejo de los riegos. Así que es la erosión el principal problema de los suelos de España. Con todo, sí, es el más importante. ¿Y eso tiene que ver con el cambio climático o es porque...? Hombre, el cambio climático está ahora muy relacionado con estos procesos de grandes pluviometrías. España estamos acostumbrados a la sequía, sabemos, estamos adaptados. Pero al exceso de agua es más complicado. Todos los grandes problemas vienen cuando hay mucha agua. Entonces, el agua cuando viene, como ingeniero tengo que decir que hay que pararla. Sí. Pararla, desviarla, hacer todas esas labores de ingeniería. Los suelos son muy importantes porque si se mejoran son capaces de infiltrar y de retener agua. Entonces esas cantidades enormes de agua, igual que son capaces de tener cantidades enormes de CO2, retienen bastante agua. Entonces, en ese manejo es en el que es muy importante. Tenemos que enriquecer nuestros suelos con toda la tecnología y tecnología que cambia según el lugar, porque no es aplicable a toda nuestra superficie. Cada sitio, cada territorio tiene su manejo específico y hay cosas que son muy buenas en uno y no tan buenas en otro. Hay que estar adaptado al terreno, que es lo nuestro. Aún tenemos a flor de piel el dolor de la dana. Sí, ha sido terrible. Las muertes, la erosión, el daño que ha causado en nuestra tierra, en el este de la península ibérica.
¿Qué deberíamos estar haciendo en términos de ingeniería ya que no estamos haciendo a toda velocidad, como lección aprendida? Bueno, como lección aprendida tenemos que, en las cuestiones que ha habido técnicas, en el instituto, recientemente ha habido una jornada muy importante, tenemos que parar las aguas como sea, es decir, y pararlas no al final de los ríos, sino en cabecera. ¿Son embalses? Son embalses. Generalmente es lo mejor. Luego es necesario hacer desvíos de los riegos, de los ríos, para en caso tal que no pase por las zonas pobladas. Como ocurrió con el Turia, ¿no? Exactamente. Y con muchas otras cuencas. Fíjate cómo ha resistido el Turia a todos los embates ahora. Bueno, pues esas son las prioritarias. Y luego lo mismo, hay que mejorar la calidad de los suelos para que sean capaces de retener más, y tener en cuenta de que de las zonas inundables, que hay muchísima actividad, pues un 10% son zonas urbanas, pero un 65% son zonas agrarias y de propiedad privada, con lo cual es bastante difícil aplicar una normativa. Hay que basarse más en el conocimiento de nuestros agricultores y nuestros técnicos para el manejar esto. El desastre ha sido, primero, porque era una cantidad de agua totalmente inesperada, que en un momento determinado, en cabecera, en fin, se daba todos los... Y luego, bueno, pues lo que haya fallado, que en alarmas o en sistemas, que claro, cuando los procesos son en cabecera, son complicados, porque la gente no se cree que como no está lloviendo, les viene la tromba de agua. Entonces ahí es un proceso también de educación, y bueno, todo lo que se pueda evitar esa urbanización de los cauces. El agricultor lo va a usar porque es su zona pero por ejemplo, bueno, pues las zonas urbanas, vigilarlas, que no se hagan ahí, y ser conscientes. Me contaban pues que cuando se estaban diseñando zonas inundables, pues llegó un alcalde de un sitio y dijo: pero ¿cómo va a hacer una zona inundable que yo he hecho ahí un hospital? Esto, ¿cómo declaran zona inundable mi hospital? No, señores, que su hospital no debería estar ahí. Sí. Entonces, quizá ese concepto, que efectivamente no pasa a menudo, pero cuando pasa, anualmente es la causa mayor de mortandad en España. El exceso. No son ni los incendios ni la sequía, son estas gotas frías, estos procesos de exceso de agua. Y esos van a venir de nuevo, ¿no? Volverá a ocurrir. Yo creo, ¿qué posibilidades? No se sabe muy bien con qué periodicidad, pero lo que sí se presiente es que van a ser mucho más periódicas de lo que lo eran. O sea, los periodos más cortos. Ya no hablamos de 50 años, sino de... Y que hay que prever, pues a lo mejor hay que tomar medidas en vez de para 50, para 100 o para más años. Es decir, esto pasa cada 500 años, pero no quiere decir que no pase el año que viene. Claro. Ese es el gran reto de los ingenieros con respecto al suelo, la construcción y tal. Y en este mundo tan tecnologizado, con el Internet de las cosas, María Cruz, ¿no tenemos una forma de monitorizar mejor cuando se producen estos eventos? Enterarnos antes, mirar cada gota de agua que se mueve, por dónde se está moviendo. Sí, eso se sabe. Se sabe. Eso se sabe. O sea, se sabe si va a salir, por dónde va, pero eso cualquier técnico, cualquier ingeniero lo sabe qué va a pasar, por dónde va a ir. Lo que pasa es que como son procesos que ocurren cada X años, cada muchos años, pues no lo tenemos en cuenta. Generalmente después de una sequía siempre hay un proceso de agua abundante y tardía. Sí. Por ejemplo, nosotros los agrónomos le tenemos mucho más miedo al agua en mayo y junio que todo lo que nos pueda caer, porque ahí es donde tenemos nosotros los problemas con cultivos, tal. Y bueno, se sabe, se puede tal. Lo que pasa es que, bueno, pues en la comunicación o el sistemas de alarma, en fin, nosotros lo que hemos visto es que hay demasiadas gentes, demasiadas administraciones con responsabilidad. Y esto hace que que en cualquier momento de la cadena eso se estropee. Yo creo que habría que pensar en una, no me gusta la palabra centralización,
pero sí en estos eventos en un mando único, ¿no? Un mando único. Porque aquí no hay fronteras, ¿no? Claro, es que el problema es que el territorio los territorios, que yo lo manejo como agrónomo, no son provincias, ni son autonomías. Hay territorios que cogen varias autonomías, que son iguales, que se comportan de la misma forma. Como mucho cuencas, ¿no? Como mucho cuencas, y yo iría más al concepto que marca del territorio, es decir, unas zonas que son homogéneas y que se parecen y que van a ser tratadas desde el punto de vista medioambiental y agronómico y de la misma forma, y que no tienen nada que ver, tienen más que ver con el antiguo concepto de comarcas. Sí. Ese concepto sería el más apropiado para hablar de territorios, los conceptos de comarcas antiguas que estudiábamos, pues Nilo Tempore, que ahora se suele usar en agricultura y el Ministerio de Agricultura lo usa, pero quizá esa sería la zona más a tener en cuenta para todo, para tratar, para mejorar suelos, para hacer previsiones, en fin, sería ese concepto de territorio más que el municipio, porque hay municipios que están cercanos, son distintos y no les ha afectado lo mismo. Entonces, quizás en ese sentido. Y un mando único o semiúnico, sobre todo que estén muy relacionados, que estén en continuo contacto, y que una vez que se da la alarma o se prevé la alarma, pues se dé inmediatamente a la población. ¿Que te equivocas y no pasa nada? Pues no ha pasado nada. Sí. Mejor equivocarse por eso, ¿no? Sí, yo por exceso, este miedo de, no, es que la gente luego se enfada. Bueno, pues si se enfada ya se contentará, pero no ha habido ningún muerto, pero no ha habido... O sea, ese miedo a dar alarma, pues no, es algo que técnicamente es irracional, porque nadie sabe. Que nadie sabía que iba a caer esa cantidad de agua, se sabía que iba a llover mucho, pero esa cantidad no. Y luego, pues claro, cuando el agua fluye, pues fluye por donde ya sabemos que va a fluir, pero esas cantidades cogen una superficie mucho mayor de la... Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos tomar esas medidas. Y con este daño y dolor que sentimos por las inundaciones, nos estamos olvidando de ese otro dolor que nos produjo la sequía, tantos años de sequía, sí, bueno, lo que nos encareció tanto, además, los productos agrícolas. Sabes que coincidió además con la guerra de Ucrania, con una serie de factores. Sí. Pues sí, pasamos, curiosamente, yo que estaba veraneando en la montaña de León, pues tuve que escribir 2 artículos y me entrevistaron en varias cadenas, porque la sequía, y decía, bueno, la sequía estamos adaptados, pero lloverá. Y lo que no estamos adaptados, y siento muchísimo haber tenido razón, es a que cuando llueva, y llueve en grande, y llueve sobre suelo muy seco y muy arcilloso, va a haber problemas. Es un suelo que se comporta casi impermeable. Claro, ¿no? se impermeabiliza. Tarda mucho en adquirir la infiltración. ¿Y ese segundo problema, la salinización, es tal para el suelo español? Ha sido. Cada vez se maneja mejor, pero cada vez se riega más con aguas salinas, o de mala calidad. Y eso produce una salinización que ha acabado con todo lo que te puedes imaginar. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera, cuando iba en Canarias, no se conocía la alcachofa, no se daba la alcachofa, y tomates tampoco. Y que a medida que ha subido la salinización, se ha ido retirando la platanera, aumentando el tomate y aumentando la alcachofa, que aguanta muchísimo la salinidad. Entonces eso ya te da una idea de cómo vamos las cosas. Ahí hay unas tecnologías de riego que manejan nuestros agricultores, y nuestros agricultores levantinos, eso son una maravilla. Pero a lo mejor los nuevos regadíos o los nuevos regantes no lo manejan tan bien, y siempre hay que estar sobre ese problema de salinización. Ahora parece, Maricruz, que por lo menos los agricultores parecen haber entendido que si cambian las condiciones, a lo mejor hay que cambiar los cultivos, a lo mejor hay que cambiar la fisonomía de la tierra, ¿no? Verás, ¿Eso está bien hacerlo o no? Está bien. Vamos a ver, al agricultor no es fácil convencerle de nada, porque yo creo que se le ha engañado demasiadas veces y está sobre aviso.
No se les puede, a un agricultor tú no puedes entrarle con normativas o prohibiciones, porque eso va en contra de su propio ser. Pero sí que aprende muy bien, o sea, es capaz de asimilar una cantidad de tecnología enorme en muy poco tiempo, y lo que hay que ir es acompañándolos y convenciéndoles de una... Los cultivos están muy relacionados con el mercado. Van a cultivar lo que venden. Más que con el clima, ¿no? Más que con el clima. La prueba de ello es que nuestros climas son inhóspitos en Almería o en el sur de Andalucía, o Levante o Murcia. Es que vas allí y ya ves, son la reserva, son la despensa de Europa. Sí. Se ponen a producir y eso... Y son agricultores magníficos, y si tienen que cambiar de cultivo, lo hacen en una temporada sin ningún problema, porque además tienen alta tecnología, claro. Lo que no les gusta es tanta burocracia, ¿no? Tener que rellenar tantos papeles, aunque luego esa información viene bien, ¿no? Para entender qué pasa. Claro, es un arma de dos filos. Hay que tener en cuenta de cómo adquirimos, por el propio sentido de los agricultores, cómo conseguimos esa información. Y vuelvo a decir, todo lo que sea mandar, ellos están en contra de que lo que mandes, mande quien mande. O sea, no les gusta. Es suyo, es su tierra, su decisión. Y lo que sí están es dispuestos a escuchar y aceptar tecnología que a ellos ven que le conviene. O sea, lo que primero tienes que hacerles una demostración de que si hacen eso lleva un tiempo, claro, y unos técnicos muy especializados y muy cercanos, que sepan hablarles muy bien y convencerlos de lo que se debe hacer. Pero en cuanto hay, vuelvo a decir, cuando hay productividad por medio, no hay problema. Ellos saben qué hacer perfectamente. Mirando al mundo, en el Día Mundial de la Tierra, Presidenta, estuvo usted en los eventos del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible de París, ¿no? Este año, ¿no? Hace nada. Sí. En esos encuentros, además de reunirse mucha gente, ¿pasa algo que cambia el mundo de verdad? Yo creo que se intercambian y se ven... yo soy muy defensora de todos estos eventos, porque hablas con otros que tienen los mismos problemas y que los están solucionando. Y ahí hay un intercambio de conocimiento que es espectacular. Y luego ves por dónde va la generalidad de ese conocimiento a nivel de ingeniería en este caso. Cómo interviene mucho el concepto de medio ambiente dentro de tal, pero un medio ambiente no digamos, no de estos, digamos, ecologismo. Políticamente usado, es ¿no? el medio que tú usas, que te da de comer, que te ayuda y que es tu propia tierra. Eso es lo que aparece. Y luego, bueno, pues hay la tecnología está avanzando a unas velocidades tremendas. Hay países, por ejemplo, todo África es una explosión, ¿sí?, de tecnología, de aplicar tecnología. Está Asia, que claro, esos son los grandes jefes en estos momentos, con un desarrollo impresionante tecnológico, donde han puesto toda la carne en el asador en ese sentido. Y, bueno, los grandes consumidores de tecnología, que podemos ser Europa y Norteamérica, en fin, estos países. Pero es magnífico verlos. Yo siempre vengo reconfortada y un poco empequeñecida. Digo, hay que ver nosotros que tenemos todo y cómo nos amoldamos, y esta gente que tiene relativamente no mucho, pero son jóvenes. Además, la cuestión es que en Asia y en África la gente es muy joven. La gente dura poco y es muy joven. Y eso da a estos eventos unas características vitales que nos hacen falta. Entonces, yo lo he pasado muy bien. Ha sido interesantísimo, muy intenso, porque siempre esas cosas son muy intensas. Pero bueno, he hecho a grandes amigos. Hay países que querían pertenecer a esta sociedad mundial y que, bueno, que se querían integrar, y
bueno, pues se estudia su integración y tal. Pues gracias por contarlo en primera persona. María Cruz Díaz es presidenta del Instituto de la Ingeniería de España y miembro también de esta sociedad, de esta Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.